Hola, bienvenido de nuevo al canal. En esta ocasión quiero hacer una placa desde cero. Bueno, tengo algunos comentarios, algunas preguntas de algunos usuarios de cómo se hace la PCB y tal. Para todos aquellos que están empezando con el tema de la electrónica, voy a explicar cómo se puede fabricar el diseño de la placa a pasarla a PCB, hacer esquemático, pasarlo a PCB y luego la impresión. Voy a explicar cómo se puede imprimir en la placa de cobre de varias formas, y lo que se trata es que este circuito lo vamos a usar para futuros proyectos. Así, teniendo este circuito, os voy a ir pasando códigos para, como es una placa más o menos universal, que se puede usar para muchas cosas, tanto domótica como he comentado, como para placas de control y muchas cosas más. Simplemente lo único que tenéis que hacer es bajaros los códigos que yo vaya pasando y meterlo, y podéis hacer ensayo y práctica con la placa. Esta placa sería una placa que usaremos común para nuestro proyecto. Para crear el diseño de la placa del circuito podemos usar esta página, que es gratuita, solamente os tenéis que registrar. Entráis aquí a editor en línea y aquí creamos el proyecto nuevo. Es una página que es gratuita y además es muy fácil de usar. Incluso tiene la opción de poder pedir vuestra placa directamente, comprarla para que os la manden serigrafiada y tal. Bueno, aquí vamos a crear el nombre del proyecto, le damos un nombre, prueba, porque esto, una vez que yo, bueno, solamente lo voy a hacer para el vídeo, luego lo borraré. Entonces, una vez le damos aquí a guardar, ya tenemos creado, bueno, abierto el proyecto, y a partir de aquí vamos a ir poniendo los componentes. Le podemos poner aquí el nombre o el título que queramos al esquema, y le vamos a poner también prueba. Una de las cosas que tiene, de las buenas que tiene también la página, bueno, nos pasa el esquemático a PCB, también automático, tiene librería, una librería en línea en la red, tiene otra aquí en la misma página, la local, donde tenéis aquí, ¿no? Tenéis de todo, tenéis contactos, conectores, LED, transistores, estabilizadores, display, o sea, tenéis de todo, ¿vale? Estas de aquí son librerías, o sea, son que lo han creado los usuarios, y lo que hacen es compartirlo, ¿vale? Vosotros también os podéis crear vuestros propios componentes y compartirlo, bueno, o tenerlo en modo privado. Entonces, bueno, yo voy a usar estos de aquí, que ya lo tengo seleccionado, y como veis, simplemente es coger componentes y arrastrando, ¿vale? Y luego uniendo las pistas. Es algo que es un programa muy intuitivo y muy fácil de manejar, ¿vale? Bueno, vamos a empezar aquí poniendo nuestro Arduino, un Arduino Nano, ya que nuestro proyecto necesitamos que la placa sea muy pequeñita, porque vamos a hacer una placa para hacer ensayos para el futuro proyecto que hagamos, y además que esta placa o sea, no va a valer, por ejemplo, para hacer algo de domótica, o por ejemplo para ponerle un electrodoméstico, como ya hicimos una para el lavavajillas, para un lavavajillas que se nos había roto la placa de control, y nosotros podemos pues crear nuestra propia placa de control de cualquier electrodoméstico. Yo ya, bueno, hice una para la vajilla, también hice uno que se me rompió una cafetera de esta de
de café, esta de la LED, se rompió lo que era el circuito, le metí un nano dentro y ya está. Lo único que tengo que hacer es pues buscar los componentes que tiene, o sea, la resistencia que tiene, el motorcito que tiene para echar agua, o sea, el localizar y con qué tensión funcionan. Si van a 220, se llevan algún rectificador y funcionan a 12 voltios o tal, y ya está, y controlarlo yo con mi Arduino. Este Arduino que vamos a poner aquí, este contacto va a ser para las salidas de relé. Entonces nosotros, como vamos a tener salida de aquí de relé, ¿vale? Además le vamos a poner un autoacoplador para tener diferentes tensiones, para poder salir por aquí con 5 voltios o con 12 voltios. Podemos poner relé de 12 voltios o de 5 voltios. Entonces podemos controlar una vez que tengamos el relé, ahí podemos controlar cosas, cualquier motor de 220, de 12 voltios, 5, lo que sea, a lo que funcione una electroválvula, un motor, una resistencia que tengamos que conectar, ¿vale? Aquí vamos a poner unas resistencias, ¿vale? Estas resistencias van a ser salidas digitales que las vamos a poner para poner nuestros autoacopladores desde las salidas digitales. Entonces estamos primero creando las salidas, que vamos a tener las salidas a los relés, ¿vale? Vamos a crear 6 relés. Yo creo que con esto es suficiente, ¿vale? Siempre podemos modificar nuestro circuito en caso de necesidad, que tengamos, lo vayamos a usar para algún electrodoméstico y tenga más, tengamos que controlar más cosas, ya porque lleve más motores, más electroválvulas, pero bueno, yo creo que con 6, por ejemplo, cualquier lavadora o electrodoméstico tal, ¿vale? Entrada de agua, salida de agua, la bomba de desagüe, entrada de, por ejemplo, la electroválvula, entrada de jabones o tal, de líquido de limpieza, y el motor principal, el del lavado, el del centrifugado, el de tal. Entonces, bueno, como veis aquí, simplemente busco el componente, veis un autoacoplador, lo ponemos aquí, el autoacoplador, para darle la vuelta a los componentes, darle al espacio, a la tecla de espacio, le damos la vuelta. El autoacoplador, como veis, lo que lleva es un diodo y un transistor dentro, ¿vale? Entonces no hay contacto. Entre un circuito tenemos los circuitos separados. Lo que hacemos es que encendemos el diodo y con la luz del diodo excitamos la base del transistor. Y el transistor hace como un interruptor. Cuando le da la luz, pues hace como un interruptor. Con lo cual no hay, entre la entrada y la salida, no hay ningún contacto electrónico, ni eléctrico, ni nada. Están los dos circuitos separados. Con lo cual nosotros vamos a alimentar el diodo con 5 voltios. Bueno, un diodo, que sí, los diodos normalmente su alimentación es unos 3 voltios. Por eso le hemos puesto la resistencia, porque nosotros tenemos 5 voltios de salida digital. Entonces le hemos puesto una resistencia para darle 3 voltios al diodo. Encendemos el diodo y luego en el transistor pues podemos meter 12 voltios por aquí y sale por la otra patilla los 12 voltios, o sea, un interruptor. Podemos meter 12 voltios, 5 voltios o el voltaje que queramos, ¿vale? Siempre corriente continua, como máximo pues 12 voltios, ¿vale? Si ya necesitamos tensiones de 220 o tal, para eso tenemos la salida, esta salida, con el autoacoplador lo que vamos es a alimentar, o sea, vamos a ir a esta salida, a los zócalos estos que hemos puesto, y ahí podemos enchufar un relé, por ejemplo, ¿vale? El relé lo podemos poner directamente, como podemos poner una salida de 12 voltios, pues podemos enchufarle un relé directamente aquí a la salida del autoacoplador. O ponéis un relé de los que ya venden para Arduino, que van amplificados, llevan un transistor y tal, y lo único que necesita es un impulso, que también lo podemos coger de aquí, ¿vale?
Y ahora vamos a unir lo que son las patillas unas con otras. Vamos a crear lo que son las pistas de conexión. Con esta herramienta aquí tenemos, como vemos, para crear lo que es las pistas. Esta herramienta de conexionado. Simplemente nos ponemos la punta del componente y vamos de una patilla del componente a la otra patilla, ¿vale? Y vamos uniendo una con otra lo que queramos unir. Por ejemplo, en este caso los digitales, pues vamos a la resistencia, que estas son las salidas que vamos a usar digitales para citar los relés, ¿vale? Y esto aquí el conector a las salidas del autoacoplador, ¿vale? Pues ya lo tenemos. Más cosas. Bueno, vamos a ponerle un conector aquí de 3 patillas. A ver, para poder alimentar lo que son los relés con 12 voltios o con 5 voltios, ¿vale? Entonces el centro va a ir a la salida del octómetro de autoacoplador, ¿vale? Para alimentar la salida del autoacoplador, y entonces puenteando, como esto va a ser un conector macho, pues ponteando el centro con un extremo o con el otro extremo, pues vamos a darle o 5 voltios o 12 voltios. Entonces podemos poner relés de 12 voltios o de 5. Al tener el circuito separado, lo que es desde el diodo para atrás hacia el Arduino, es un circuito que va a estar separado por mediación del diodo, y hacia adelante es otro circuito, pero como hemos explicado antes, está separado, ¿vale? Son dos circuitos separados, lo que es el voltaje. Entonces podemos usar un voltaje en un lado y otro voltaje en otro. Lo que sí siempre tenemos que tener en cuenta, que aunque tengamos dos voltajes, podemos usar 12 voltios y 5 voltios, los negativos siempre son comunes, siempre es común. Entonces, bueno, aquí vamos a ponerle un 7805, porque el Arduino tiene un 7805, pero lo podemos sobrecalentar si le metemos mucha carga. Entonces, para alimentar los relés, le vamos a poner un 7805 solamente para los relés. De esta forma podemos poner relés de más potencia, o sea, que sea más grande o más pequeño, pero que no nos afecte al consumo del Arduino. El que lleva el Arduino solamente se lo vamos a dejar para él, para sus componentes, ¿vale? Y para los relés que van a ir aquí, la salida esta, vamos a alimentarlo con este 7805, ¿vale? Aquí tenemos, ¿ves?, la entrada del Arduino, que es los 12 voltios los meteríamos por ahí, y tiene eso de 7805. Bueno, vamos aquí a poner la masa, o sea, el negativo. A mí en corriente continua, mucha gente acostumbra a decir la tierra, tal. Bueno, yo estas cosas no me gusta mezclar la corriente alterna, porque en la corriente alterna sí que tenemos, digamos, no es negativo, es neutro. En neutro muchas veces le llamamos, ¿vale? Tenemos neutro en la fase y tenemos una tierra, ¿vale? Pero porque, por ejemplo, en la corriente alterna hay una pica que va a tierra, y está clavada en la tierra, y es una tierra como tal. Pero aquí en la corriente continua no me gusta llamar tierra, le podemos llamar masa, porque se usa para el chasis. El negativo normalmente se usa también para meterle, para los parásitos, meterle corriente a esto, o el negativo. Lo lógico es negativo y positivo, ¿vale? Y masa, ¿sabes? Si lo estamos usando el negativo al chasis, entonces sería el negativo de masa, cuando lo usamos al chasis. Pero aquí en corriente continua, en electrónica, digamos, no en corriente continua, porque
aquí en la parte electrónica con corriente continua, la tierra no, vamos, mi parecer no existe. Ya digo que en Alterna sí, pasa que muchas veces mezclamos conceptos. En la tierra, en Alterna, pues la pica que se suele poner a tierra, ¿vale? Para derivar las posibles fugas de corriente para mandar la tierra. Pero en la electrónica, eso lo que hacemos es poner una masa. Poner negativo a masa. Tenemos una masa y en Alterna tenemos tierra. Bueno, también tenemos masa, porque en Alterna la tierra, bueno, la tierra también se pone al chasis, pero se pone la tierra, no se pone el neutro, ¿vale? Aquí, sin embargo, sí que ponemos el negativo, sí que lo mandamos a masa. Entonces tenemos masa y negativo. Bueno, esto es un apunte mío tal que no tiene nada que ver con... Es que muchas veces estoy viendo cosas viendo vídeos de electrónica y empiezan a hablar positivo y tierra y tal, igual, y bueno, que tiene que ver aquí, estás hablando un negativo y positivo, porque tiene que mezclar, llamarle a un negativo tierra, si en ningún momento esto va a tierra, desde que sale de la fuente de alimentación, esto no pasa por tierra, como le pasa al Alterna, ¿vale? Entonces muchas veces pues que mezclamos conceptos de corriente alterna y la corriente continua. Bien, pues ya tenemos unida aquí. Entonces, como vemos, hemos puesto en una patilla 5 voltios, en otra 12 voltios, y cuando unimos el centro en el conector, el centro con el lado derecho, tenemos 5 voltios en la salida para los relés, y si lo mezclamos con el izquierdo, pues 12 voltios, ¿vale? Aquí vamos a poner un display, una salida para el display. Igual lo vamos uniendo todo. Bueno, voy a adelantar todo el circuito, como de tal forma lo vais a tener ahí para bajarlo, porque si no se va a hacer muy largo. Si voy haciendo todo el vídeo para hacer toda la placa, pues se puede hacer muy larga. Aquí hemos creado dos conectores, uno con salida digital y otro salida analógica. Una cosa que quiero aclarar es que cuando tengamos salidas digitales, perdón, entradas, en este caso son entradas analógicas y digitales. Cuando son entradas, siempre hay que ponerle una resistencia al negativo, o sea, hacia masa, para que podamos tener un cero. ¿Por qué? Porque si tenemos el contacto abierto, lo que es en la entrada, no tenemos ni 0 ni 1. Entonces podemos tener oscilaciones y que nos produzca falsa alarma, ¿vale? Entonces le ponemos aquí una resistencia, aquí en la entrada del digital, y lo mandamos a masa, GND, ¿vale? Aquí a masa. Bien, ¿para qué hacemos esto? Para que cuando por ejemplo, esto sería un final de carrera, un interruptor, que cuando está abierto, a través de la resistencia, nos está dando un 0. Porque si no tenemos esa resistencia, cuando está abierto el circuito, no tenemos ni 0 ni 1. Entonces, dentro del Arduino podemos tener oscilaciones y tener falsa alarma. Entonces, lo que hemos puesto este símbolo, lo que hacemos es unir este GND del Arduino, lo unimos. Estos dos símbolos es como si hubiese un cable de un símbolo a otro. Los símbolos estos siempre están unidos entre ellos, cuando son iguales. Podemos ponerle 5 voltios también, y entonces estaría los símbolos de 5 voltios unidos entre ellos. Es como para ahorrarnos pintar rayitas y que quede más limpio lo que el esquema, ¿vale? Entonces podemos, por ejemplo, poner la tierra, la podemos poner así, si no queremos ir con el cabecito hasta la GND, ¿vale? Aquí le ponemos otra resistencia y este igual. Le podemos unir o ponerle otro símbolo de GND o unirlo aquí, ¿vale? Esto es, aquí queda exactamente igual
unido al negativo del Arduino. En la analógica lo podemos hacer igual. ¿Por qué? Porque analógica va de 0 a 5 voltios, va oscilando dependiendo de la resistencia, una resistencia variable de calor o de luz o lo que sea, ¿vale? Pero si el circuito por lo que sea se nos queda abierto, por cualquier motivo, se nos queda oscilando y también nos puede estar dando falsa lectura y no saber que es que el circuito se nos ha estropeado. Entonces, si le ponemos una resistencia, si el circuito por lo que sea se abre, se va a quedar siempre a cero, ¿sabes? Porque va a coger el negativo de la resistencia y la resistencia se nos quedaría a cero constantemente. Entonces, si nosotros ponemos una lectura de una temperatura y tal y la tenemos siempre a cero, muy raro, porque normalmente siempre hay algo de calor, aunque sea un mínimo, o de luz. Entonces se nos va a cero, está constantemente en cero, sabemos que tiene una avería. Pero si no tenemos esa resistencia en la analógica, que nos lo mande a cero cuando está abierto el circuito, nos puede confundir. En caso que el circuito se abra por cualquier cosa o se estropee el sensor, ¿sabes?, que le tengamos puesto, pues podemos tener oscilaciones también, ¿vale? Al tenerlo abierto se puede quedar a cero, que puede oscilar, porque por las señales que le estamos metiendo por otras patillas, muchas veces hay oscilaciones de corrientes parasitarias, de tal, entonces oscila, al quedarse la patilla abierta sin estar derivada al negativo, ¿vale? Bien, aquí vamos a ponerle una alimentación. Hemos puesto una analógica, ¿vale? Y aquí le vamos a poner un positivo y un negativo por tener una salida de alimentación positivo y negativo, por si tuviésemos que alimentar cualquier aparato a 5 voltios fuera, algún periférico, cualquier otra cosa que pongamos que necesitamos una alimentación, simplemente sacar 5 voltios, ¿vale? Entonces aquí le vamos a poner un negativo, un positivo, y la otra le vamos a poner al cero, analógica a cero, que por ejemplo yo en la vajilla, pues esto lo usé para el selector de programas, ¿vale? Bien, y aquí le vamos a poner igual, le vamos a poner su resistencia. A ver. Aquí vamos, las otras patillas, bueno, las vamos a poner aquí también. Nos queda la patilla digital en las 10, 11 y 12 y también la vamos a sacar para tener esta patilla. También le vamos a poner su resistencia, pero la podemos usar, cualquiera de estas digitales la podemos usar tanto entrada como salida, ¿vale? Si lo usamos como entrada, pues bueno, pues lo que podemos hacer es que si la estamos usando como entrada, no ponerle la resistencia. O sea, aunque esté el agujerito, o sea, tengamos el agujero hecho y tal, simplemente no soldarle la resistencia si vamos a usar esa patilla como entrada, sí, porque no haría falta, si es entrada, no nos hace falta que lleve una resistencia. Perdón, al revés. Si es salida, no nos hace falta que lleve la resistencia, ¿vale? Si es entrada, sí que tiene que llevar siempre la resistencia, ¿vale? Para que tenga un 0, un 1 cuando es entrada. Si es salida, la resistencia no hace falta que se la sordemos, ¿vale? Le dejamos la resistencia sin poner. Si la vamos a usar esa salida, esa patilla digital como salida, ¿vale? Entonces cualquiera de estas que tenemos digitales, de estas 6 digitales, las podemos configurar luego como no haga falta, ¿vale? Aquí la ponemos también, la masa, bien. Bien, pues yo creo que ya el circuito lo tenemos. Aquí le podemos meter corriente, ¿ven?, a 5 voltios o a 12 voltios, dependiendo de donde tengamos el puente. Si lo hacemos aquí a la derecha, tenemos 5 voltios, a la izquierda tenemos 12 voltios y podemos alimentar los relés. O si son diodos, pues lo ponemos a 5 voltios, ¿vale? Y le ponemos, si es un LED directamente, claro, al LED le tendremos que poner, pues igual que tenemos ahí, una resistencia de 200 tal, ¿vale? Para que no se nos queme. Bueno, pues lo damos a guardar y ahora vamos a generar la PCB. Nos vamos aquí y aquí damos a convertir de esquema a PCB,
¿vale? Aquí le damos no chequear, ¿vale? Porque de todas formas, aunque le demos no chequear, si hay un error, nos lo va a decir igual, nos va a salir aquí un pantallazo. Entonces, si no, aquí le vamos a decir el tamaño de la placa. Nuestra placa, la que yo uso, que la compro por ahí por Amazon, es de 10×7, o sea, 100 por 70 milímetros, ¿vale? Y vamos a poner la placa que se ponga en el 00 a doble cara, ¿vale? Y aquí le ponemos que esté situada en el 0, ¿vale? Y aquí ya no lo he puesto, estamos aquí en la esquina, está en el 0, ¿vale? Y aquí tenemos todos nuestros componentes, ¿vale? Ahora ya tenemos que ir ordenando los componentes. Normalmente una cosa que tiene este vector, o sea, claro, no le podemos pedir todo, ya que es gratuito, es que el tema lo hace automático, lo que es el PCB, lo que es las pistas, pero se lía mucho, o sea, si es muy complicada, le cuesta sacarlo. Entonces, normalmente yo siempre tengo que hacerlo a mano, ¿vale? Podéis probar, si es una cosa pequeña, pues sí que os da más o menos una idea como tal, pero vamos, que no va a funcionar. Entonces vamos arrastrando los componentes, los giramos si queremos con el espacio y vemos cómo se unen las pistas. O sea, en esto aquí nos da una guía, ¿veis? Las patillas que tenemos unidas. Entonces vamos poniéndolo según vemos las patillas, según donde más nos cuadre para luego hacer las pistas, ¿sabes? Para que se líe menos, pues las vamos poniendo, ¿vale? Vamos jugando. Luego a lo mejor si se lía, pues abajo habrá que hacer cambios, ponerla a la izquierda, el componente a la derecha, ¿vale? Para que... Entonces lo único que tenemos que estas rayitas, estas que no salen unidas, pues ahora después, igual que hemos hecho arriba las pistas, pues exactamente igual. Aquí tenemos también la misma herramienta, cogemos las pistas y vamos uniendo una patilla con otra, ¿vale? Aquí le podemos dar, ¿ves? Aquí tenemos para que lo haga automático, pero ya os digo que se lía un montón. Bueno, voy a adelantar el vídeo, porque si no se va esto. ¿Ves? Aquí ya lo tengo, ¿vale? Yo ya he cogido aquí y he puesto los componentes y lo he ido haciendo todo a mano, porque si no se nos alarga mucho, porque esto es muy entretenido, ¿vale? Aquí cuando yo pongo el cursor encima de cualquier pista, me dice la pista, ¿ves? Todo el recorrido de la pista, ¿sabes? Conforme yo voy poniendo el cursor encima de alguna de las pistas. Bien, pues a ver, si yo cojo y voy a borrar para que veáis, ¿vale? Podéis copiar este mismo circuito, ¿vale? Podríamos pintar, por ejemplo, pistas. Si se nos hubiese que no podíamos continuar, podemos pintar una pista en la otra cara, porque la hemos hecho a doble cara. Yo la he intentado, bueno, he hecho por todos los medios de que sea una cara, porque a la hora de imprimirla y a la hora de sacarlo, si lo tenemos que hacer a mano, es mejor hacerla a una cara solo, porque si tenemos que hacerlo a doble cara, tiene que coincidir una cara con la otra, todos los agujeros, no tendría que coincidir, ¿vale? ¿No ves? Aquí hago una pista y esta pista está hecha en la otra cara. Esto, bueno, en caso que no pudiéramos unir las pistas porque se nos cerrara y no pudiéramos continuar, ¿vale? Pues podríamos usar la otra cara. Yo he logrado hacerla, ¿vale? Moviendo los componentes, moviendo tal, al final he logrado hacerla todo a una cara, ¿vale? Y esto nos simplifica mucho a la hora, ¿ves? Voy a borrar esto, unas pistas, para que veáis cómo se hace, ¿ves? Simplemente pincho encima, aquí, veis que está ya unida, y entonces me va diciendo que es ahí donde tiene que ir. Si lo intento poner en otro sitio, no me funciona, o sea, no me deja que lo ponga, como no sea en la suya, ¿lo veis? Lo ponéis aquí, pinchamos esta, y ya automáticamente que lo pincho y lo muevo, ya me está diciendo dónde tiene que ir unida. Entonces simplemente me voy hasta donde está unida. Si intentara ponerla en otra patilla, no me dejaría, o sea, no me deja de ponerla, ¿eh? O sea, con lo cual no habría ningún margen de error. Bien, aquí yo me pongo encima de la pista y puedo cambiar el grosor de la pista, ¿vale? Esto os puede venir bien si vais a usarla para imprimirla, por ejemplo, con
ya luego lo explico, con pegatina, ¿vale? Con caliente, una plancha, puede venir bien que las pistas sean más grandes, ¿vale? Con la impresora también. Luego si a mano no, si lo vais a hacer el rotulador a mano, lo vais a pintar a mano, pues os da igual, incluso si es más pequeña pues mejor, pero siempre es mejor ponerla, yo la pongo siempre a 0,70 porque, o 0,70 o 0,1, ¿vale? O sea, a 1 o 1 milímetro, porque el rotulador, aunque sea un indeleble, tiene un grosor, la punta, por muy fina que sea, tiene un grosor, entonces más o menos pongo el grosor para que sea algo real, porque si lo pongo muy fino y luego pues, meto el rotulador, pues se me unen las pistas con otras, ¿vale? Entonces entre 1,70 yo siempre pongo entre 0,70 y 1 milímetro el grosor de las pistas. Una vez que ya tenemos hecha la PCB, pues ya nos vamos aquí y le damos a guardar y luego nos vamos a crear la PCB, ¿vale? Aquí le damos a chequear. Entonces si tenemos algún error, nos va a salir aquí a la izquierda. Si nos sale ya directamente la placa, aquí a la derecha, como nos ha salido a nosotros, es porque está todo bien. Entonces ya una vez que tenemos aquí, esta sería la placa serigrafiada, si la mandamos a hacer, porque aquí ahí abajo a la derecha que tenemos para comprarla, que nos cuesta $4, lo que sí os tengo que decir que el envío es muy caro y hay un mínimo de 5 placas, por ejemplo. Entonces claro, a lo mejor te sale con el envío y todo, pues yo que sé, 25 o 30 euros, no lo sé. Sé que salía caro, pues intenté hacerlo una vez y me salía cara. Entonces, si es para hacer un prototipo que no sabes seguro si te va a funcionar, porque tienes que un prototipo y lo tienes que probar, pues no te es rentable, porque a lo mejor pides las placas y luego no te valen, tienes que modificarlas. Entonces cuando ya sabes seguro que la placa ya funciona y que es correcta y quieres venderla o quieres tal, pues entonces sí que te es rentable, ya bueno, hacerla bonita y hacerle tal, ¿vale? Y entonces ya sí que, bueno, que te cueste 30 dólares o lo que sea, pero bueno, sí que te es rentable. Lo que tenéis que tener en cuenta cuando hagáis la placa, ¿no ves? Os va a salir tal y como vosotros lo mandéis. Entonces estos numeritos que tenéis aquí, tenéis que procurar que no estén encima de la raya para que sea leíble. Por ejemplo, ahí en la resistencia, si veis, en la resistencia que tengo hacia los octómetros, están mal puestos, ¿ves? La lectura, porque se tapa con la raya. Habría que ponerla ahí al centro de la resistencia para que no se tape. Es una cosita que tenéis que poner, donde pone el concepto, el U32, el U tal, ¿vale? Que se quede visible, ¿vale? Para que cuando cojamos el esquemático, en la referencia que tenemos del esquemático al PCB, pues son estos numeritos, ¿vale? El U, la R1, la R2, ¿vale? Que es la que nos indica la resistencia, los conectores, ¿vale? Y aquí, bueno, si le damos a generar, o sea, si le damos ahí a comprar, y si le damos aquí, pues lo que hacemos es generar aquí en modo local todos los ficheros que necesitamos para hacer la impresión, pero solamente esto que nos ha generado ahora mismo es solamente para hacer la impresión. Pues otro, bueno, le he dado, no lo habéis visto porque tengo, pero bueno, me genera unos ficheros que es para la impresora, ¿vale? 3D, solamente vale para la impresora 3D, ¿vale? Si vosotros queréis hacerlo en manual, pues le dais aquí y lo que hacéis una foto, le quitáis la serigrafía para que no salgan los componentes, ¿vale? Le pincháis aquí y aquí ya os sale una fotografía pero sin los componentes, ¿vale? A ver si la puedo poner aquí, que se vea. Aquí lo vemos que lo he generado sin desmarcar lo que es la serigrafía con los componentes para ver dónde va cada componente, y esto me vale para la impresora. Y aquí le desmarco lo de la serigrafía y me saca una fotografía de lo que es las pistas sin los componentes. Esta es la que yo tengo que usar para poner encima de la placa de cobre. Y sí que tengo que asegurarme de que esté a escala, poniendo el Arduino aquí encima y que coincida todas las patillas del Arduino con todas estas patillas, ¿vale? Para saber que está a escala, porque si me sale más grande o más pequeña la impresión, pues no vale. Bien, esto ya lo podemos imprimir y ponerlo encima de la placa y pinchando con un punzón cada agujerito para ir marcando el cobre, y luego a mano con un indeleble, o sea un rotulador indeleble, y haciendo las pistas, o comprar papel, por ejemplo
papel que ahora os lo enseño en la foto del papel, que es un papel que se pone encima del cobre con una plancha caliente, igual que se hace con las camisetas, ¿vale? Aquí lo que tenemos que ir pintando con un rotulador, ¿ves? Todo esto, una vez que lo hemos marcado con un punzón y hemos hecho el agujero, vamos uniendo un agujero con otro con el rotulador, ¿vale? Y pintando lo que es, digamos, el agujero, porque ahí vamos rellenando todo esto con el rotulador para luego poder soldar, que tenemos que hacer el taladro y tener espacio alrededor para soldar. Esto sería con la impresora 3D, ¿vale? Es un indeleble que en vez de hacerlo a mano ya lo hace la impresora y claro, ya se queda más, o sea, más profesional, ¿vale? Es una impresora 3D que yo me hice. Esto sería el ácido que yo uso, que es Repro, la marca Repro, que el ácido lo que tiene es un componente líquido y otro que es polvo. El pequeño es polvo, que es una proporción, ¿vale? Es 1 litro más o menos, el otro son 350 me parece, ¿vale? Es una regla de 3, porque si lo mezcláis, pues con el tiempo pues se puede estropear. Entonces yo uso solamente la cantidad. Entonces yo la proporción que uso es poner 15 mililitros con una jeringuilla del líquido y con un peso de esto de cocina, de esto de precisión, o peso unos 5 gramos y medio, o 6 gramos, entre 5 y medio y 6 gramos, lo que es del polvo. Lo uno, eso lo he hecho en una cubeta de plástico, ¿vale? Y ahí he hecho el cobre, lo voy moviendo, ¿vale? Hasta que se va comiendo todo el cobre y se me va quedando las pistas. No te puedes pasar porque si te pasa incluso se puede llegar a comer lo que has pintado. Entonces simplemente cuando ya veamos que se ha comido, o sea que ya ha desaparecido lo que es el cobre que no tenemos pintado, pues ya lo sacamos y lo lavamos bien con agua, ¿vale? Esto sería una cubeta que se puede pedir por Amazon, no sé si ahí los chinos también, cualquier cubeta sin que tenga lo que es el fondo liso, que no vaya a tener en el fondo nada que esté levantado y tal, ¿vale? Que no haga que la placa se quede levantada, como algún desperfecto del plástico y tal, ¿vale? Aquí echamos el ácido, ¿veis? Y la placa la vamos moviendo, ¿vale? Poco a poco, y vemos cómo se va comiendo y va dejando lo que son las pistas y se va comiendo el resto del cobre. El tiempo, pues yo normalmente, eso siempre hay que hacerlo en sitio que esté ventilado, poner una mascarilla, una FP3 o una FP2, alguna mascarilla, y siempre en sitio ventilado. Es muy tóxico porque es ácido y suelta vapores, entonces no hacerlo nunca en una habitación cerrada ni nada de eso, ¿vale? Porque es muy peligroso. Poneros guantes, ¿vale? Que no os salpique a los ojos. Otra forma es con una placa, o sea, con acetato, imprimirlo en acetato, en un plástico transparente e imprimible, que lo hay, y ponerle una luz ultravioleta, ¿vale? Esto es, tenéis que ver el fabricante, tenéis que comprar, en este caso, una placa de cobre positiva, que es como si fuese una fotografía, viene tapada en negro porque no le puede dar la luz. Entonces, según el fabricante, el tiempo que tengáis que tenerlo, eso ya lo tenéis que leer. Cada placa tiene los segundos que tiene, porque normalmente es poco tiempo. Le ponéis el papel transparente encima, le ponéis la luz encima, los segundos que sea, y entonces lo que hace un revelado como si fuera una fotografía, ¿vale? Eso tenéis que hacerlo en sitios así un poco oscuros, que no le dé la luz, no más que la ultravioleta, y una vez que tengáis el tiempo que indique el fabricante dándole la luz ultravioleta, eso lo echáis al ácido. Lo del ácido siempre es igual, ¿eh? Para cualquier tipo de impresión, el revelado siempre es con el ácido, ¿vale? Hay diferentes ácidos, bueno, yo que uso hay otros tipos de ácido. Entonces echarlo al ácido igual, vais moviéndolo hasta que veáis que va desapareciendo el cobre donde no tenéis nada, y el cobre donde le habéis puesto el dibujo es el que se queda, ¿vale? Esto es otra forma de hacerlo. Vaya a desperdiciar siempre al principio placas, ¿vale? Eso sí os lo digo. Esto sería un papel para impresiones calientes, o sea, es decir, esto aquí imprimís el dibujo, lo ponéis encima de la placa y con una plancha caliente le dais, y el mismo sistema que se usa, por ejemplo, para imprimir camisetas, o sea, la serigrafía camisetas.
es un dibujo que lo traspasa y se queda pegado al cobre. Luego quitáis el papel, ¿vale? Hay vídeos, tutoriales y tal, cómo se hace. Una vez que se ha pegado, ya el papel que hay encima lo mojáis un poco y lo vais quitando, ¿vale? El resto del papel, y se le queda pegado el dibujo a la placa. Este también muy bueno y muy económico y más limpio que los otros. Ya os digo que todo esto es práctica, o sea, al principio pues vais a desperdiciar alguna placa. Podéis probar primero impresión en la placa sin llegar a echarlo al ácido y probando que se os quede bien, ¿vale? Y bueno, esto ya sería todo. Espero que el vídeo os sea útil. He intentado hacerlo lo más esto porque si no el vídeo se alarga mucho. Y bueno, espero veros en el próximo vídeo.